Value Investing FM, episodio 93. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. Esta semana tenemos un programa especial donde tratamos uno de los temas que nos habéis recomendado, que es hacer análisis sectoriales. En este caso vamos a hacerlo con uno de los peores sectores que existe. Las aerolíneas. No vamos a hablar de minas. También es de los peores, pero ya hemos hablado mucho. Hay otros sectores malos que también tenemos que comentar. Exacto, que se merecen nuestros respetos. Y es que las aerolíneas han destruido capital como pocas cosas. Y entonces en este programa pues vamos a tratar un poco de por esta fama que tienen, los motivos y cómo está la situación actual. Sí, pero antes de hablar de la situación actual, hablamos, si te parece, Adrián, un poco de la historia del sector, porque es un poco interesante. Quizá no aporte mucho al análisis, pero bueno, yo creo que por lo menos vamos a aprender cosas. Por ejemplo, la primera aerolínea fue la alemana DILAG, acrónimo de, preparaos para mi acento alemán, Deutsche Luftfahrtgesellschaft. Si hay alguien que está escuchando y sabe alemán, debe estar flipando. Pero si es alemán propio de Frankfurt, de Múnich. No, yo soy más de Zurich, un poco más abajo. Pero bueno, de Zurich. Ah, vale, claro, vale. igual si no lo entiende la gente, es por eso. Ah, vale. Bueno, pues se fundó el 16 de noviembre de 1909, su sede estaba en Frankfurt y transportaba pasajeros en Zeppelin. La primera aerolínea era de Zeppelines. De hecho, la compañía llegó a hacer vuelos transatlánticos a partir de 1928. La primera aerolínea de aviones alados, como las que hay ahora, fue la británica Aircraft Transport and Travel, que empezó a operar el 5 de octubre de 1916. De hecho, además, fue la primera aerolínea en tener un vuelo internacional regular entre Londres y París. La aerolínea más antigua, que todavía sigue operando de forma ininterrumpida, es la holandesa KLM, que se fundó en 1920, aunque bueno, ahora forma parte de la fusión con Air France KLM. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la industria de la aviación civil empieza una gran etapa de crecimiento, esto ya lo sabemos todos, a nivel mundial, que todavía a día de hoy sigue en ese periodo de gran expansión. En el año 1978 fue un año muy importante para este sector, ya que se da una gran desregulación del sector en Estados Unidos. Años más tarde, esta desregulación también se dio en Europa. Eso hace que se facilite la aparición de aerolíneas nuevas, muchas de ellas de bajo coste, como Southwest o JetBlue en Estados Unidos, o EasyJet y Ryanair en Europa, que crecen rápidamente a expensas de las aerolíneas tradicionales. También se empiezan a privatizar las grandes aerolíneas estatales, como fueron Iberia en España, British Airways en Reino Unido, Aer Lingus en Irlanda, Lufthansa en Alemania, Air France en Francia, Air Japan en Japón o Alitalia en Italia. También, por último, antes de continuar, vamos a decir que en este análisis sectorial, Adrián y yo nos vamos a centrar en aerolíneas con un enfoque de transporte aéreo de personas. Aunque una parte de este análisis puede ser aplicado también al transporte de mercancías, nos vamos a centrar en eso.
Antes de nada, bueno, aclarar eso. Y Adrián, si te parece, podemos seguir con la estructura del sector. Vamos con la estructura. Es un sector en expansión, presente en todo el mundo. Suele crecer a un ritmo del doble del crecimiento del PIB mundial. Actualmente ya hay más de 5 billones de pasajeros anuales en todo el mundo. Es una un número increíble, pero que no os deje impresionados. Porque, bueno, en el mundo somos 7 billones de personas. Esto es mucho gente que repite. Realmente solo ha volado hasta ahora el 20% de la población mundial. Ojo, solo el 20 ha estado en un avión. Sí, sí. Eso dice Y, mucho del futuro del sector. claro, y el crecimiento que sigue teniendo por delante yo creo que es de las mayores megatendencias que hay y que es imparable. O sea, que cada vez más gente va a volar. Y el mayor crecimiento, pues como es obvio, se concentra en los países más grandes, que son China, Estados Unidos y la India. De hecho, pues bueno, son los mayores mercados por bastante diferencia. El número de pasajeros, pues es el mercado doméstico americano y el chino. Y luego ya con bastante diferencia, pues otros países asiáticos como India, Indonesia o Japón. De hecho, me llamó la atención que de todos los mercados más grandes que mueven en términos de pasajeros, la mayoría son todos domésticos, Sí, sí. menos una ruta, que es España-UK. Sí, sí. Los guiris viniendo a España a tomar el sol. Es de las rutas más transitadas del mundo. Sí, sí. La mayor ruta no doméstica. Hmm. Y la verdad, me hizo bastante gracia el Sí, detalle. sí. Y bueno, hay que decir que hay un número inmenso de aerolíneas en todo el mundo. De hecho, quizá a nosotros no nos da la sensación y pensamos que tenemos aquí, porque al final acabamos cogiendo que si Ryanair, EasyJet, Iberia, tal. No, realmente hay muchísimas súper pequeñas por ahí. Y por eso siempre hay quiebras. Y además muchas, la mayoría vienen de ser aerolíneas estatales privatizadas, la mayoría de casos, porque en la época cuando estaban reguladas, al final eso, cada país tenía la suya y tenía el monopolio en esos países, como en pues, todos esos casos que comentó ya Paco, Iberia, o Air France, Alitalia, muchas acabaron muy mal, como Alitalia que quebró hace un año creo, y desde las grandes regulaciones las barreras de entrada son bastante bajas. Y es que a pesar de ser un sector que ha destruido capital continuamente durante toda la historia, pues sigue atrayendo bastante capital. Es un negocio que por diferentes motivos, muchas de ellas incluso psicológicas, pues suele atraer a los empresarios. Digamos que es bonito, otro estatus, dejas a la gente a lo, oh, tiene una aerolínea. Y que eso es mucho más sexy que, por ejemplo, tener un negocio de, yo qué sé, envolturas cárnicas, como Viscofan, que es un negocio genial, pero no queda bien decirlo un cóctel. Claro. Porque todo, el ser humano, yo creo que siempre se le puede definir muy bien por cómo se comporta en un cóctel. Y las aerolíneas más grandes del mundo, pues ahora mismo por ingresos, ¿de acuerdo? Es la American Airlines, luego Delta Air, Lufthansa, United, también americana, Air France, IAG, Southwest, americana, China Southern Airlines, All Nippon Airways, que os podéis imaginar es japonesa, y China Eastern Airlines, que ya veis que lo de los chinos debe ser impresionante. Yo creo que tienen una aerolínea para cada zona del país, delimitada. Esto en número de ingresos. En número de pasajeros, como es donde aparecen mucho más las low cost. Porque claro, tienen mucho menos ingresos, pero mueven mucha gente, tienen más al volumen. Y en pasajeros pues sigue siendo American y Delta las más grandes, pero Southwest, la primera low cost del mundo, ya está tercera. Y seguida de United y Ryanair. Ryanair que ya está quinta aerolínea en número de pasajeros del mundo, lo cual es un gran logro, pues solo estar en Europa, y irá a por más. Estoy seguro que seguirá creciendo
y destruyendo al resto de competidores aquí en Europa. Eso esperemos. Y lo haces. También decir que Adrián y yo somos accionistas de Ryanair, así que no vamos a ser objetivos con ese caso. Claro que no. El resto son una mierda. Ryanair es Dios. Fin. No, eso no se discute. Luego, pues seguimos con Lufthansa, las chinas, IAG y Air China Group. Y a nivel de estructura de costes, tiene una estructura de costes muy altos, como es principalmente el personal laboral, que es, bueno, además toda la guerra típica que suele haber con los pilotos, azafatas y demás personal. Luego tiene el problema de que tiene un gasto enorme en combustible, es decir, exposición al precio del petróleo, y luego pues muchísimos más gastos como el alquiler de los aviones, gasto en mantenimientos, en piezas y mil cosas más. Son negocios muy intensivos en capital y es un tipo de empresa que si quiere crecer necesitará inevitablemente más CAPEX, en comprar más aviones. Si una compañía tiene todos los aviones trabajando a plena ocupación, la única forma de crecer es comprando nuevos aviones. Tiene otra, y eso son ya decenas de millones de euros cada uno. ¿Qué hacen las aerolíneas? Pues gestionar la demanda en torno a su capacidad, en vez de gestionar la capacidad en torno a la demanda, que es lo habitual. Aunque el avión viaje medio vacío, la empresa tiene que asumir costes fijos, como el coste de los aviones, el combustible, el salario y demás por los charges de los aeropuertos. Y esto hace pues que la competencia en precios sea muy alta. Todo esto y más de lo que veremos a continuación, pues hace que las quiebras sean muy comunes, como ya dije, y fue muy notoria la quiebra de Pan Am, Pan American Airlines, que fue la mayor aerolínea internacional del mundo y además de las empresas más respetadas que había. O sea, Pan Am era la empresa a la que todo el mundo admiraba. Y quebró por esto, porque es un sector durísimo. De hecho, yo tengo acciones, no acciones como accionista, sino de coleccionista de Panam. Sí. Sí, ya te las enseñaré. Bueno, dejo una foto en los comentarios para que las veáis. Las compré en eBay. No sé si tienen algún valor, pero a mí me hace ilusión. O sea, me gustan. Además, Sí. tengo algunas acciones así antiguas, muy bonitas. Está bien. De vez en cuando, si encuentro algo que me gusta, las compro. Fricadas. Como debe ser. Fricadas de inversor. Hay que gastarse el dinero en algo. Bueno, continuamos para no desviarnos más con el producto. Vamos a ver un poco del producto. ¿Qué ofrecen estas compañías, las aerolíneas? Pues, básicamente, bueno, por lo que nos estamos centrando nosotros en este análisis, se dedican a trasladar a personas y a sus equipajes entre diferentes aeropuertos, ya sea directamente o a través de escalas. Obviamente no te estoy descubriendo nada. Es unos medios de transporte más rápidos, especialmente para largos recorridos. Además, es un método de transporte muy seguro, aunque algunas personas no lo consideren así. Siempre que hay algún accidente, bueno, pues salen todos los medios, pero si lo normal, bueno, mueren muchísima más gente en accidentes de coche en España que en accidentes de avión de todo el mundo, para hacernos una idea. Y no solo eso, también en términos de por kilómetro recorrido, o sea, pasajero por kilómetro recorrido, también es mucho más peligroso el automóvil. Además, decir que es un sistema, como diría Taleb, antifrágil. Cada vez que hay un accidente, se revisan todos los protocolos para que ese accidente no vaya a pasar. O sea, en general, la seguridad aérea pues es algo pues, fuera de toda duda. Eso sí, tiene algunos inconvenientes, como la rigidez de horarios, sobre todo en rutas con poco tráfico aéreo. No es lo mismo ir de Madrid a Barcelona o de Londres a París que ir de Coruña a Valencia, pues que tendrás que coger, bueno,
lo que tengas, o ir de Coruña a, pues no sé, a Hombre, un... Paco, pensé que iba, ya que decías eso, pensé que dirías, no sé, algo más exótico, yo como Coruña, Finlandia, o sea, pero no. Estaba pensando algún sitio del sur de Italia. Pero ¿por qué quieres ir ahí? Buena pregunta, venga, sí, pues de Coruña a Finlandia. Bueno, por un lado eso, rigidez de horarios, sobre todo en rutas de poco tráfico aéreo, y también miedo a volar, que afecta aproximadamente al 25% de la población. Es un producto poco diferenciado, lo que solemos llamar producto commodity. Además, es un producto perecedero, ya que solo está disponible hasta unos minutos antes de la salida del vuelo. Una vez que se acaba el tiempo de venta, el ingreso potencial por los asientos que quedan vacíos, pues se pierde para siempre. Los ingresos de estas compañías no son recurrentes, ya que tienen que competir constantemente para lograr que los clientes compren sus billetes en lugar de los de la competencia, tanto de aerolíneas como de medios de transporte alternativos. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a Madrid, a veces vamos en avión, si lo encontramos barato, pero la última vez hemos ido en tren. O sea, eso también es competencia. Además, estos ingresos suelen ser estacionales, con picos en vacaciones de verano y en Navidad, por ejemplo. Las compañías no suelen tener poder de fijación de precios, ya sea por la competencia con otras aerolíneas o por la competencia con otros medios de transporte. La excepción sería en este poder de fijación de precios en fechas que la demanda supere la oferta, como lo que hemos comentado, las vacaciones de Navidad o en verano, o en algunas rutas donde sí que puedan tener cierto nivel de monopolio, aunque esto, eso sí, suele ser la excepción. El sector es muy cíclico, como veremos cuando comentemos las finanzas, y además existen diferentes alternativas al transporte aéreo, como hemos comentado, como otros sectores de medios de transporte de pasajeros, como puede ser el autobús o el tren, viajar en coche particular, o ahora lo que ha aparecido que son medios alternativos como BlaBlaCar, y también hay algunas alternativas nuevas, también como las nuevas tecnologías, ya que suponen una alternativa a los medios de transporte, como las videoconferencias. Porque antes, si querías reunirte y verte las caras, pues tenías que ir en persona. Ahora, pues eso puede hacerse desde Skype o Google Hangouts perfectamente. Así que, bueno, como vemos, el producto competitivo, commodity, con alternativas, bueno, no promete mucho. Y Adrián, ¿qué podemos decir de la clientela? La clientela, pues básicamente es que son particulares y empresas, por lo tanto son negocios B2B o B2C. Suelen ser poco fieles, aunque las empresas intenten sacar siempre programas de puntos y cosas de este estilo para fidelizar, pues al final la decisión no se suele basar en eso, sino por otros parámetros. Los principales, la gente se tienen hecho varias encuestas sobre qué es lo más importante o qué es lo que decide al final coger un vuelo u otro. Y los principales motivos eran que el vuelo era directo, porque la gente odia hacer escalas, muy, muy cierto, obviamente. Hmm. Y luego, pues la mayor, otro era, pues eso, que el billete fuera el más barato. Y luego, pues bueno, distintos motivos como que el horario cuadraba mejor, que sí, que suele ser un viajero frecuente con esa aerolínea o con ese tipo de programas. Eh, Tener buenas experiencias o malas. Hay algunos sí, que intentan evitar Ryanair, aunque no lo consigan. aunque no lo consigan, eso dice mucho, ¿eh? Como tú con Microsoft. Sí, también, exactamente. Esa fue una puñalada trapera, Paco. No, a ver, es un piropo a Microsoft. Igual que el Sí, piropo a Ryanair. exacto, vale. Así está bien visto. Y pues eso, lo que decía Paco, o sea, es un sector al final donde la gente intenta buscar otras alternativas. Y en general, pues eso está más que claro, que aparte de cosas como que el vuelo sea directo o el horario, lo más importante es el precio. Y luego están las alternativas también, que pueden decir,
Puede ser el precio, pero además puede ser más barato, como decimos nosotros. Sí, por eso me refería más al precio. En general, Sí. comparando todos las alternativas. Y en relación al tiempo también, claro. Bueno, pues continuamos el análisis del sector de las aerolíneas con los proveedores. Como hemos comentado, como ha comentado Adrián, las aerolíneas son negocios muy intensivos en capital y necesitan principalmente dos suministros básicos para funcionar, que suponen buena parte de sus costes fijos. Por un lado, los aviones y por otro lado, el combustible. En ambos casos, son productos con pocos proveedores y a día de hoy con pocos sustitutivos. Por lo tanto, las aerolíneas tienen poco poder de negociación. Además, tenemos que tener en cuenta que los ciclos económicos y los ciclos en los precios del petróleo no están necesariamente sincronizados. Por lo tanto, el negocio de las aerolíneas es doblemente cíclico. ¡Qué bonito! Así quiebran como quiebran. Precioso. ¿Y qué más, Adrián? ¿Qué ventajas competitivas crees que tienen o no tienen o pueden tener las aerolíneas? Pues es muy sencillo. Es un sector competitivo, apenas tiene barreras de entrada, poca lealtad de clientes, es horrible, pero hay una ventaja que es posible tener en este sector. Bueno, aparte de pequeños monopolios naturales en ciertas rutas, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Alaska Air, puede ser. No. Sí, Alaska Airlines o... Sí, O Hawái, no sé si también tenía una, bueno, rutas que son, pues eso, como poco, muchas veces poco transitadas y al final solo es rentable que haya una aerolínea ofreciéndola. O por ejemplo Aegean, que era en Grecia, pues claro, a distintas islas. Son cosas que no puedes entrar ahí. claro, para una pequeña isla, pues tiene sentido que haya una ruta, pero no hay muchas rutas, porque no sería rentable para las dos. Para una es rentable, para dos pierden las dos dinero. Claro. Entonces, aparte de esos monopolios, lo más habitual es simplemente tener una ventaja en costes. Y es tener pues eso, una estructura y procesos con menor coste, básicamente. ¿Y cuáles suelen ser los pilares o dónde se suele centrar esta reducción de costes? Pues evitando las escalas, utilizando aeropuertos secundarios, es decir, ahorrando los charges que suelen cobrar los aeropuertos. Y esto sí que es muy, muy importante porque hay aeropuertos tipo Heathrow que cobran al parecer una animalada. Y además, claro, los aeropuertos, como saben que son monopolios prácticamente, suelen subirlos continuamente los charges. Luego también puede ser utilizar un único tipo de avión, utilizar el espacio del avión y darle a esa flota un mayor turnover y cobrar cualquier extra, como debe ser. Nada de esto de andar poniendo zumitos gratis. Como el... ¿Cómo se llama? El Premium, no se llama Premium, el de Ryanair. Priority, no me salía la palabra. Eso, como el Priority. ¿Quieres llevar maleta? Pues ahora Priority. Ahora que es Priority, sí. Y ahora van a crear Super Priority y basura. Me encanta. Es Como genial. accionista. Es genial, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, ventajas competitivas, salvo excepciones, pocas. Y vamos a hablar de algo que me encanta también en las aerolíneas. Me encanta sobre todo la frase final, que son los recursos humanos. Las aerolíneas ya hemos visto que son intensivos en capital, pero también tienen un coste o un gasto importante en recursos humanos. Los trabajadores, además, en especial los pilotos, tienen mucho poder. Además, los sindicatos de pilotos suelen ser de los que mayores problemas causan y, bueno, creo que todos lo vemos. Sí, de toda la economía. Junto a Y los controladores aéreos son posiblemente de los sindicatos más poderosos que hay. sí, y estamos cansados de verlos. En las noticias, huelga de controladores en Francia, en España, huelga de pilotos en no sé dónde, huelga de pilotos de Ryanair hace poco, en fin. Esto es muy habitual. ¿Por qué? Pues en primer lugar, a que los pilotos son
difícilmente sustituibles. No es fácil contratar a pilotos con experiencia porque son relativamente escasos con relación a la oferta. Además, los altos costes fijos que tienen las aerolíneas, lo que hemos comentado, hace que el coste de una huelga sea muy alto para las aerolíneas. Entonces, eso hace que tiendan a ceder. Los sindicatos de pilotos conocen este poder y lo aprovechan cada cierto tiempo para presionar a las aerolíneas mediante huelgas. Al final, lo que hemos comentado, el coste de las exigencias de los pilotos suele ser menor al coste de tener la aerolínea parada, entonces ganan los pilotos. Pilotos, bueno, personal de vuelo, etcétera, pero bueno, suelen ser de pilotos. Y me gusta resumirlo en esta frase que es de Bob Crandall, presidente y consejero delegado de American Airlines desde 1985 hasta 1998. Esto es lo que dijo Crandall. He dicho muchas veces que me encantaría venderles la aerolínea a los empleados. Ellos me dicen siempre que no, que se van a llevar el dinero igualmente. Qué bonito. Qué sabiduría. Bueno, Adrián, continúas con el análisis del entorno que se mueve alrededor de las aerolíneas, antes de empezar con las finanzas. El entorno. Pues hay que decir que el entorno ha cambiado muchísimo desde esta famosa desregulación que hubo tanto en Estados Unidos como en Europa, Europa mucho después. De hecho, aún se sigue notando mucho el lastre burocrático. En Estados Unidos todos ya se han vuelto más eficientes, mientras que en Europa las grandes estatales pues siguen siendo monstruos. Pero a pesar de esto hay que decir que sigue siendo un sector muy, muy regulado absolutamente en todo tipo de cosas, o sea, el avión, el espacio que hay en los asientos, tema de pilotos, o sea, todo está muy controlado y esto pues eso hace que ocasiona costes y molestias, incluso muchas veces en los consumidores, por ejemplo todo lo que hay en la molestia en los aeropuertos. Y puedo hacer una reflexión rápida, Paco. Claro, sí, hay tiempo. Hay tiempo, puedo hacer una reflexión. Sí. Y es que a mí me sorprendía, o sea, compara el nivel de seguridad que hay en un avión y en una estación de tren. O sea, que básicamente ir por ahí, pasar la maleta en el escáner y ya está. Y yo digo, joder, pero y un terrorista podría matar igualmente a tanta gente en ambos sitios. Quiero decir, en un tren también. ¿O no? En un tren que cogemos nosotros en Madrid-Santiago. Pero hay muchísima menos seguridad. Sí, o en otros, yo qué sé, temas deportivos de estos, aglomeraciones de gente, pero bueno, llama más la atención si se hace en un avión y cosas así, publicitariamente, a nivel de, por decirlo de algún modo, marketing terrorista. Entonces, pues por eso creo que prefieren eso, tema aviones y medios de transporte. No sé, creo yo. No sé lo que pasa por la cabeza en esta gente, pero bueno, puede ser. El otro entorno en la parte más económica, frente a esta que era la regulatoria, pues hay que decir que es un sector muy cíclico, como hemos comentado, porque ya tiene exposición no solo al ciclo económico, sino también a los precios del petróleo. El entorno sociocultural, pues hay que decir que hay varias tendencias para que las aerolíneas sigan creciendo, como es la globalización, el aumento del turismo, del comercio internacional y sobre todo el aumento de las clases medias a nivel mundial. Por otro, como hemos comentado, están las amenazas terroristas y el miedo a volar, aunque no pensamos que esto vaya a tener un gran impacto a largo plazo. El entorno tecnológico, pues las aerolíneas siempre están obligadas a invertir al final en nueva tecnología para permanecer competitivas. Es un sector que en muchas cosas tiene muchas manías y que no ha evolucionado. Por ejemplo, tú me decías una vez, cuando un avión llega, que apaga las luces. Sí. No es por nada. Literalmente. No es nada. Es simplemente costumbre de que se lleva haciendo décadas. Son manías del sector. Y pues nada, están obligados siempre a hacer muchas inversiones, aunque a la hora de la verdad pues tampoco acaba de cambiar del todo.
Demográfico, pues, relacionado con lo anterior, el aumento de la población a nivel mundial, pues es un factor clave. Y luego hay otro que no tenía tanto papel hasta ahora, que era el ecológico ambiental. Sí, Y es que el consumo de combustible pues tiene un gran riesgo a nivel regulatorio actualmente. Las aerolíneas es como el cuarto consumidor de petróleo mundial y uno de los mayores contaminadores del mundo. Entonces, pues bueno, ahora se ha puesto bastante el foco en este sector a nivel de contaminación y el efecto del cambio climático. Entonces veremos al final en qué acaba quedando la cosa. Obviamente esto se hará en Europa, el resto del mundo pues le da más igual, pero aquí en Europa habrá que verlo. bueno, pues después de este repaso al análisis del entorno del sector, vamos a ir a los números, al análisis financiero. Y voy a empezar este repaso con una frase de Charlie Munger que dice: piensa en todo lo que las aerolíneas han aportado al mundo. Transporte seguro, una gran experiencia, tiempo con tus seres queridos. Aún así, los retornos monetarios obtenidos por los accionistas desde los comienzos del sector suponen una cifra negativa, una considerable cifra negativa. De hecho, si miramos la rentabilidad del sector en general, no de una compañía en concreto, sino del sector en general, desde el año 2000 han perdido dinero los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009. Bien. Ha perdido dinero el sector en general, no una compañía que le fue mal, no, el sector de media. Además, si miramos la rentabilidad sobre el capital, desde el año 2000, solo estos últimos años ha sido rentable. Ha tenido una rentabilidad por encima del 8%. De hecho, en los dos mejores años, que fueron 2015 y 2016, no llegó al 10%. Y esos fueron los mejores años desde el año 2000. O sea que la rentabilidad sobre el capital invertido es horrible. Y esto, bueno, se ve reflejado en la rentabilidad del sector. Si miramos lo que ha hecho desde en los últimos 20 años el sector de media, el ETF de las aerolíneas, ha tenido una rentabilidad del menos 39%. O sea, menos 39% en 20 años. Mientras que el Standard & Poor's 500 se ha duplicado. Después de ver estas cifras, es normal que, en principio, estás escuchando esto y no se te pase por la cabeza invertir en aerolíneas. No obstante, hay excepciones a la norma general. Hay algunas empresas, eso sí, una minoría, que han logrado obtener una buena rentabilidad a largo plazo. ¿Qué tienen en común estas aerolíneas? En general, una ventaja de costes sobre sus rivales. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático de éxito entre las aerolíneas de bajo coste es el de Southwest Airlines, pionera de este tipo de estrategia competitiva, que ha obtenido una rentabilidad anual compuesta de más del 22% durante más de 40 años, que es una animalada. Y hay que decir que Southwest está en el libro de 100 Baggers como el primer 100 bagger más rápido que hubo. Porque multiplicó por 100 en muy poco tiempo, creo que un poco más de, no sé, 15 años o algo así. Y bueno, tenemos otro ejemplo de buena rentabilidad, ya lo hemos comentado, Ryanair, que además Adrián y yo somos accionistas, con una rentabilidad anual compuesta del 16% desde 1997. Está muy bien ya para ser una empresa en general y para ser una aerolínea, pues excelente. Así que, por lo tanto, como vemos, incluso en los peores sectores podemos encontrar empresas que logren rentabilidades excelentes. Eso sí, no debemos olvidar que estas empresas han sido la excepción a la norma general y que debemos tener mucho cuidado al invertir en este sector. Y Adrián, ¿qué opinas? El sector, vemos que ha sido horrible, ha cambiado, porque hay algún inversor por ahí que dice que sí.
Sí, un señor de Omaha que se llama Warren Buffett dijo que las aerolíneas han tenido un primer siglo de vida bastante malo, pero que ahora estaban cambiando. Yo no sé si tendrá razón o no, pero él afirma que desde hace unos años, por una, que ha comprado, estuvo comprado, ya tiene acciones de las mayores aerolíneas americanas, siempre las ha criticado bastante Buffett, pero ahora tienen las tres más grandes. Y pues ahora se cree que ha habido una consolidación importante en todo el mundo, especialmente Estados Unidos, y cree que a partir de ahora el sector será mucho más rentable en las próximas décadas. Por eso pues ha estado comprando las principales aerolíneas americanas. De hecho, en lo que es la rentabilidad, vamos a decirlo, por pasajero, respecto a la industria, es en Estados Unidos donde es más elevado esa rentabilidad y donde pues mejores rendimientos se está sacando. Entonces quizá tenga razón en que el sector ha estado cambiando. Incluso con las low cost se está viendo de que son negocios pues, joder, que si tienen los años buenos, pues pueden estar muy bien también. De hecho, por poner números, si la rentabilidad por pasajero de media en la industria es de 6,8 dólares, o ha sido de 6,8 dólares, en Estados Unidos es de más del doble, de más de 14. Así que, y los márgenes igual, si el margen operativo medio ha sido de 5,8, en Estados Unidos del 9,1. En general, es más rentable en Estados Unidos, por lo menos lo ha sido estos últimos años, seguido de Europa, después Asia-Pacífico, Oriente Medio y ya África y América Latina nada. No ha sido rentable en absoluto. Y bueno, Adrián, vamos con las conclusiones finales. Venga. Bueno, vamos, ya hemos comentado el sector, pero vamos a hacer un resumen. Es un sector, ya hemos visto, muy competitivo. Los costes de cambio son muy bajos. Tiene barreras de entrada bajas. Los productos están poco diferenciados. No tienen poder de fijación de precios, o apenas lo tienen. Es un sector muy intensivo en capital. Los gastos fijos son muy altos. Es un negocio muy cíclico, incluso, como comentamos, doblemente cíclico por el ciclo económico y también por los precios del petróleo. Además, las empresas tienen poco poder sobre los proveedores. Las empresas tienen también poco poder sobre los empleados. De hecho, son los empleados los que tienen poder sobre la empresa. Además, la rentabilidad sobre el capital invertido es muy baja a largo plazo. No sé si lo será siendo. Parece que Buffett no está de acuerdo, cree que va a mejorar, ya veremos. Y además hay quiebras constantes. Todos estos motivos hacen que el sector de las aerolíneas sea uno de los peores en los que invertir. Eso sí, como hemos visto, ha habido excepciones a esta regla general y además se puede ganar dinero si se compra en el momento adecuado del ciclo, que es lo que pasa con las cíclicas. Que puede ser un negocio muy malo, que el mercado sobrereaccione y tú compras algo pues, que vale muy poco, pero tú lo compras por la mitad de lo que vale, o mucho menos. Así que, en general, para mantenerse a largo plazo, solo buscar compañías excepcionales y para, digamos, momentos extremos sí que se puede ganar dinero, pero eso sí, teniendo mucho cuidado y nervios de acero porque jugar al ciclo ya se complica bastante. Y bueno, Adrián, algo más para terminar. Tres frases. Tres frases para el recuerdo. El negocio de las aerolíneas es extraordinario. Ha devorado una cantidad de capital como casi ningún otro sector porque la gente sigue volviendo a él y poniendo dinero. Tienes grandes costes fijos, unos sindicatos muy fuertes y unidos y tienes los precios de una commodity. No es una buena receta para el éxito. Warren Buffett. Si los hermanos Wright siguieran vivos, Wilbur tendría que despedir a Orville para reducir costes. Herb Kelleher, el fundador de Southwest. Si quieres ser millonario, empieza con $1 billón de dólares, y funda una aerolínea. Richard Branson,
fundador de Virgin Airlines. Bueno, pues muy bien, muy buena reflexión, muy buenas reflexiones finales. Así que ya sabéis, cuidado con las aerolíneas y pues, hemos visto otro sector, no solo las minas son malas, hay otros sectores malos por ahí. Quizá en el futuro esté bien hacer un análisis de algún sector menos malo, ¿no? Porque hemos hablado de las minas, de aerolíneas, igual hay que ¿Qué quieres variar. tratar tú? Nada, solo sectores malos aquí, ¿no? Ah, vale. Bueno, pues nada, eso, estamos abiertos a sugerencias. Si os ocurre algún sector que os gustaría que analicemos, pues dejar vuestros comentarios y bueno, los tendremos en cuenta, como siempre tenemos en cuenta vuestro feedback. Adrián, ¿algo que añadir? No cintuaz. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.